Dale. Bienvenidos a otro de los encuentros de estas conversaciones con FEDIAP, estos encuentros periódicos que venimos haciendo ya desde hace un tiempo y que nos permite encontrarnos con distintas personas en diferentes lugares del país que tienen que ver con el ámbito de la producción agropecuaria, generalmente donde están nuestras escuelas, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista educativo. Y hoy nos vamos a también meter dentro de la vida del periodismo agropecuario, ya vamos a llegar a ese punto, que es una cosa muy importante porque saber comunicar es vital, sobre todo para un sector que muchas veces, Gerardo ya lo podrá decir, a veces está bastante cuestionado en esto de cómo comunica sus cuestiones. Nuestro invitado de hoy es Gerardo Gallo Cándolo, que es Candolo, no es Cándolo, Ándale. que muy gentilmente se ha de alguna manera dispuesto a poder charlar con nosotros en estos minutos. Le damos por supuesto, muchísimas gracias por poder hacerlo. Le damos la bienvenida y como siempre arrancamos porque lo hacemos corto, dinámico, además no queremos robarle mucho tiempo a nuestros invitados, siempre arrancamos preguntando quién es Gerardo, cómo es su historia de vida, de dónde comenzó, ¿no? Bienvenido, Gerardo. Bien, bien, bien. No, gracias, Juan Carlos, no, gracias por tu tiempo también, porque bueno, cuando el otro día me avisaste, a uno le hace pensar, ¿no? ¿Cómo explicar a los chicos de cuando yo era chico también, como la forma que uno pensaba, que uno razonaba, las influencias de los padres, los hermanos, los amigos? En realidad me presentaste como periodista. Yo hace exactamente 20 años que soy periodista y meses. Ingeniero agrónomo hace 47, voy a cumplir ahora en diciembre, aunque empecé a trabajar unos meses antes incluso. Eh, y bueno, y hace mucho más, 51, que soy 52, que soy maestro normal. Así que también estoy relacionado de alguna manera a la educación, ¿no? Ejercí muy poco, unos meses, mientras hacía en la Facultad de Agronomía. Teníamos tiempo cuando hacíamos el ingreso, todo un año de ingreso, así que pude ejercitar mi magisterio, digamos, ¿no? Bueno, yo nací en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Soy el tercer hijo varón, el más chico. Tengo un hermano mayor que me lleva 10 años, otro, bueno, que ya falleció, 6, y después vengo yo. Bueno, mis hermanos mayores también son maestros, el Normal Mariano Costa, acá en Buenos Aires, la Escuela de Sarmiento. Ujú. Y, y bueno, cuando mi madre me decía, cuando tenía que entrar al primer año, que vos vas a estudiar comercial, porque los maestros ganan muy poco y siempre se había pensado que, pensando en un título servía para 4 horas ganar algo de plata y poder estudiar la universidad el día de mañana. Y yo dije que no, con mis 12 años parece que era bastante rebelde, y dije, no, yo quiero ser maestro como mis hermanos. Cuando hablaban entre ellos, cuando venían con el delantal abajo del brazo, etcétera. Y bueno, se ve que pataleé fuerte y hice el curso este, para ingresar, porque no era fácil ingresar, a pesar de haber tenido 2 hermanos. Y bueno, estudié, fui un poco la oveja negra en la secundaria de la familia, porque mis hermanos mayores se recibieron con 9, con 10, nunca se fueron en ninguna materia. En cambio yo, bueno, excelente, digamos, ¿no? En una época en la cual había mucha disciplina, el pelo corto, había que estudiar, prácticamente era como una universidad. Incluso el último año uno tenía libertades tipo facultad, ¿no? Universitaria, porque uno tenía que dar clases en la escuela de abajo, que era la primaria, etcétera, que subía, tenías mucha libertad, digamos, para moverse dentro de la escuela y estudiar aparte, en fin. Y bueno, el primer año me fui en 5 materias, incluso tuve problemas de conducta, pavadas, pero problemas de conducta que tuvieron que ir mis padres a recomporarme unos días antes. Y bueno, creo que todos los años me fui en materias. Ujú. Algo que me impactó mucho fue que el tercer año tuve, por una enfermedad de mi madre, tuve que hacerle el tercer año en Necochea. Es un lugar
donde, bueno, era un solo establecimiento que era mixto. Para mí en aquella época era muy distinto, ¿no? Las escuelas siempre fueron de varones y de mujeres. Solamente en el interior era donde no había infraestructura, era mixto. Así que bueno, fue un impacto mío también en eso. Y en cuarto año volví al Mariano Costa, al magisterio, y bueno, como de siempre uno pensaba que iba a ser médico, uno tenía ese tipo de cosas en la cabeza, de chico, y bueno, en cuarto año, como yo tenía francés, había una asociación que hizo un curso, un concurso, digamos, la vinculación de la aeronáutica argentina con la francesa. En realidad era, bueno, estaban las escuelas de Buenos Aires, el Mariano Costa como normal, el Hipólito, perdón, el Autograph como industrial, el Nacional de Buenos Aires, y después el Pellegrini como comercial. De esos cuatro, bueno, yo fui premiado entre los normales. Viene un premio que tengo por ahí, un libro de París. Y bueno, entonces todo ese estudio, que no había internet, había que ir a los museos, había que ir a los lugares a buscar la información, las bibliotecas. Las bibliotecas. Bueno, me entusiasmé con irme a Córdoba, que en aquel momento se hacía con cuarto año para ser piloto de aeronáutica. Y bueno, me quedó eso en la cabeza por siempre. Digo, uno siempre piensa ser piloto de caza, digamos, ¿no? A esa edad. Aunque uno puede ser helicóptero, después bombardero, pero siempre es como que yo la imagen que uno tiene. Y aparte en el premio había vino, perdón, una piloto de prueba francesa, que era la única pilota de prueba mujer en el mundo, que se llama Jacqueline Auriol. Toda la charla era en francés, ¿no? Con un brigadier argentino. Y en la realidad era todo para vendernos los Mirage, que después nos vendieron al otro año. Es el año 68, así que en el 1970, bueno, estaban haciendo el lobby para vender los Mirage. Pero yo me entusiasmé muchísimo y últimamente dije, no, a ver, si yo me voy y de pronto me rebotan porque soy un poco daltónico y no puedo ser piloto, prefiero, total, tengo 16 años recién cumplidos, yo me recibí a los 17 de maestro, dije, bueno, voy a seguir un año más como maestro y después si sigo con este entusiasmo me voy el año que viene. Ya, pero ya con el título de maestro, ¿no? Para no quedarme sin el pan y la torta de pronto. Y bueno, durante todo ese año, bueno, siempre me gustó el campo, muy distinto a mis hermanos. Siempre pasé todos los veranos en Necochea. De chico, mi padrino, el esposo de mi tía, tenía un campito acá cerca de Buenos Aires, General Rodríguez, donde yo disfrutaba, pataleaba. Siempre me quedó eso del campo. Y bueno, ahí elegí agronomía. Mientras estaba haciendo el quinto año. Es decir, yo disfrutaba cuando salía de Buenos Aires, disfrutaba cuando salía de acá, o cuando iba a Córdoba, iba a Necochea, digamos, pero siempre me gustó estar afuera, vivir esa vida. Y siempre pensé que el día que me recibía me iba a vivir a campo, ¿no? Que vivía unos meses, pero no tanto por mis trabajos. Así que esa fue mi decisión y bueno, en la facultad, todos esos 18 materias que me fui durante la secundaria me fueron de buenas, porque después todas las materias, las 35 de agronomía, bueno, las di todavía, me echaron una, digamos, pero por darla libre, bueno, pero bueno, ahí estoy. Me recibí joven a los 23 años y ya estaba trabajando con suerte un par de meses antes de tener el título. ¿Cómo era la universidad allá en los comienzos de los 70? Más allá de que trato de hacer un paréntesis, de Sí, sacar más allá de las complejidades o de los momentos políticos, ¿no? Digamos, sino sí, cómo sí, era sí, sí, sí. cómo era estudiar en la universidad en aquel tiempo, ¿no? Bueno, era muy exigente. eh, no lo quiero comparar con ahora porque no tengo una imagen real de lo que soy. Lo veo por los chicos, pero me parece que era más exigente. Tenía excelentes profesores. Es decir, durante la década, cuando uno lo mire y lo compara con la actualidad, todos estos profesores, por lo menos en esas 10 materias, 8 o 10 materias, no sé, los tendría que contar, profesores de excelencia. Desde fisiología, bueno, profesores que incluso microbiología, en fin.
todos profesores que muchas veces no se repitieron. Este, y que yo la viví, digamos, del 70 que hice el ingreso, o 71 al 75, y creo que es toda esa camada que de los años 60 hasta los 80, en la Universidad de Buenos Aires por lo menos, lo vivimos. Y era tan exigente que, por supuesto, yo venía trabajando de maestro y dejé de trabajar de maestro para estar tarde, mañana y tarde en el colegio, porque uno puede haber hecho, digamos, los prácticos, que era lo obligatorio, y los teóricos estudiarlos en casa, pero me parece que no. Es decir, aprovechando que yo soy una persona de mucha memoria visual y memoria de relaciones, yo me sentaba en una clase de 2 horas, incluso hoy escribo 2 páginas, pero y con colores, digamos, una costumbre mía, con varias lapicideras de colores, y yo cuando doy la materia ya me acuerdo de todo, miro las 30 hojitas, las 30 páginas y ya las tenía muy presentes, ¿no? Entonces, sacrifiqué eso para poder estudiar y lo que me gustaba. Lo que sí tenía la facultad de agronomía con respecto a otras facultades del país que tenían poca práctica, pero nunca me subí un tractor. Ah, me, me sí, subí un tractor el día que me recibí, que fui a trabajar en un campo y me lo dieron para manejarlo tipo auto a 5.000, a una legua tenía que ir en el primer ensayo de sorgo que tenía que ir. Y bueno, a ver, se arranca en segunda, ¿cómo es esto? Debe ser igual que él. hay que recordarle por ahí a los chicos que nos están viendo que la Facultad de Agronomía de Buenos Aires está sobre Avenida San Martín, en Capital Federal. Digamos, Claro, independientemente que ahora, en los últimos años, tiene algunos campos de práctica y algunas vinculaciones, sigue estando en Capital Federal y eso hace que muchas veces las cuestiones prácticas uno las tenga que ver desde una lámina o desde un libro. Yo hago... sí. Sí, perdón. Sí, no, incluso Juan Carlos, cuando yo entré y hice el ingreso, incluso los primeros años, los primeros 4 años, era Facultad de Agronomía y Y Veterinaria. veterinaria Nosotros juntos, hacíamos el sí, sí, ingreso, claro, claro. incluso cuando hacíamos el ingreso, uno después terminaba y elegía si iba a Claro, ser veterinario o agrónomo, ¿no? claro, claro. Y en ese tiempo también recordarle a los chicos que había examen de ingreso, no, digamos que había que hacer un esfuerzo anterior porque en realidad había que ver si uno ingresaba. Yo vuelvo 2 minutos para atrás, por lo que decíamos recién, qué importante, más allá de la memoria que uno pueda tener, era qué importante y qué válido el esfuerzo de poder investigar y de estar, investigar, digo, estudiando y estar permanentemente atento porque ahí no había Google y no había ninguna cosa de internet que salvara al estudiante. Era solamente la clase, el profesor y la biblioteca. No había otra manera de poder avanzar Sí, en el estudio. sí, en biblioteca, después había una fotocopia, que no había, eran fotocopias, Ah, digamos, en el centro de estudiantes, en el CEABA, fotocopias de unas clases, ah, pero claro, digamos, las clases escritas por alguien que a lo mejor entendía o veía algo distinto a uno, ¿no? Es decir, uno las puede usar para repasar de pronto, bueno. La materia que di, la única materia que me bocharon fue justamente porque quise darla con eso. Bueno, pero ahí estaba. claro, a veces uno no lo dice como... Hace poco lo hablábamos también con Fernando Vilela, esto creo. No lo dice como una crítica a los chicos, sino en realidad lo dice para que incluso lo valoren, no solo lo conozcan. Hay veces que, y yo no lo adjetivo y nos pongo a nosotros los mayores, creo que a veces somos nosotros responsables de esto, de no ubicarlos en el lugar de que la historia no arranca cuando ellos empiezan a vivir o a leer o a conocer o a pensar. La historia tiene muchas cosas antes. El esfuerzo que antes se hacía para poder estudiar, para conseguir un apunte, para comprar un libro, que eran muy caros en aquel tiempo. Ujú. eh, yo empecé a estudiar un poco más tarde, pero bueno, yo terminé mi secundaria en la Escuela Nacional de Agricultura en el 82 y después, bueno, ingresé a estudiar, pero digamos, el esfuerzo aquel era realmente muy importante que había que hacerlo. Hoy, digamos, hoy uno con una computadora y siendo un poquito hábil, un poquito vivo, puede encontrar mucha información, independientemente de que después haya que segmentarla esa información, pero esto siempre nosotros tratamos
inculcárselo, o más que inculcárselo, demostrarle a los chicos que ni mejor ni peor, pero que el esfuerzo que había que hacer era muy importante, que realmente uno cuando llegaba sentía que Sí. había valido la pena, ¿no? No, no sé si se cortó, yo lo estoy escuchando muy bien, ¿eh? Se Gerardo. entrecortaba un poquito. Sí, Ah, sí. no, no. Bueno, no, lo que decía era justamente eso, digamos, de que el esfuerzo eh, realmente hacía que valga la pena todo eso, ¿no? Que no era, hoy en día por ahí los chicos tienen la posibilidad de que siendo un poco vivos y un poco vivarachos, con internet y con Google pueden conseguir mucha más información disponible, después habrá que recortar esa información. Claro, claro. Por eso creo que lo más importante, digamos, es el docente, ¿no? Para saber guiar eso. Una cosa es guiar a un libro o guiar, bueno, esto lo pueden sacar, no tienen que ir a la biblioteca, buscarlo en casa, pero después cómo evaluar si realmente uno leyó o lo entendió, pasa por el docente también, ¿no? Para ver si uno sobre todo cuando uno es joven, a veces, bueno, no solamente quiere estudiar, uno, entonces no solamente es el fin de semana, digamos, cuando uno pretende y se busca un objetivo, lo hace. Entonces, yo me acuerdo de muchos amigos que a lo mejor dejaban menos tiempo, o porque eran más inteligentes, o porque eran más ordenados, qué sé yo. Cuando uno es tan inteligente, trata de ser ordenado, ¿no? Para reemplazar, digamos, los tiempos. Pero bueno, yo prácticamente, esos 4 o 5 años, vivía más en verano y en las vacaciones de invierno, es decir, que uno vivía 2 meses, 2 meses y medio. Los otros 9 meses y medio estudiaba y terminaba y daba la materia, no y la dejaba, esas cosas que se van enredando, ¿no? Claro, Y bueno, tuve la oportunidad de hacerlo sin necesidad de trabajar. Es decir, mis padres me pudieron ayudar. Aparte, yo salía poco, no me importaba mucho la ropa que tenía, ni estar a las modas, ni ir a los boliches, digamos, y eso lo hacía en verano, nada más. totalmente. Entonces pude hacerlo. Con unos pequeños ahorros, bueno, ahí lo logré porque yo tenía la meta, digamos, bueno, listo, yo a los 23 ya estaba recibido y con muchas ganas de ir a potrear al campo. Muy bien. Y ahí justamente, ¿cuál fue el primer trabajo luego de recibido? Bueno, el último trimestre, el último cuatrimestre, mates nada más. Una que era, digamos, oveja, que era un cuarto crédito, muy chiquita, y una que era muy difícil, de esas que la mayor parte de los alumnos tenían que dar 3, 4 veces para recibir por los profesores, complicada que era riesgo. Terminé con 10. Ah, Porque me apreciaba mucho. No había computadora, pero yo en un papel milimetrado anotaba todos los números, ¿no? De evasión, bueno, y le iba haciendo los cálculos. Que era, el último año me compré unos trabajitos que tuve. Trabajaba de noche prácticamente con una decoración con unos amigos que fuimos, así que tuve unos días. Bueno, con esa plata me compré la primera calculadora, esa que las tengo todavía ahí, esa FATE que tenía como 8 hojas, o 8 pilas. ujú, Era el único, no era el de más plata, pero era el único de toda la facultad que tenía esa calculadora. Es decir, yo invertía en ese tipo de cosas, lo que tenía. Y bueno, con eso iba haciendo los planes y me gustaba y leía otras cosas que no me pedía el profesor. Así que terminé con 10. Pero también hacía eh, mi tesis en climatología, donde yo trabajaba, donde yo hacía de alumno, digamos, trabajé durante 3 años en la cátedra de Geopascales, donde ahí fue mi relación con la soja y bueno, mi relación con ese tipo de cosas, que duró 7 meses y también terminé con 10. Bueno, creo que ambas cátedras preferían que yo me quede como, como docente en la cátedra. Incluso ya en Ingeniero Salas, que es en de Riego, me había conseguido una beca y tenía que elegir entre Mendoza y Río Negro. Bueno, Mendoza era mi madre, que eso, pero Río Negro la veía como más industrial, me parecía a mí de llano. No la conocía, pero Mendoza sí, que yo, bueno, mientras pensaba eso, encontré un cartelito que decía, créame, Guino Villegas,
necesita un estudiante avanzado, un ingeniero recién recibido, para hacer ensayos. Yo lo vi, me fui a casa, bueno, lo pensé un poco, volví a la tarde, a ver dónde queda Meguina, dónde queda Villegas. Me anoté y bueno, la persona después fue un gran amigo, me tomó, y así fui. Salí un día en octubre, yo me recibí en diciembre. En octubre salimos para el campo. Este hombre tenía un campo entre Chascomús y Chivilcoy primero, después fuimos a Meguino. Entré ya no, en la vida de pueblo, justo era el padrino de uno de los, bueno, de un chico que ahora tiene 40 y pico de años, de Meguino. Y después me dejó en un campo en Piedritas, partido de Villegas, donde yo iba a hacer ensayo y conocí a un ingeniero que en ese momento tenía 40 años, el cual iba a ser mi profesor en la administración del campo, aunque nunca lo vi así, con el cual yo le iba abriendo las tranqueras a cambio de un campo grande, de los Vitela, de más de 5.000 hectáreas, en el cual después lo medí, aprendí, digamos, a medir campos, etcétera, me enseñó muchas cosas, y no, yo me pasaba, iba para trabajar 2 o 3 días, pero me quedaba 15, iba y venía continuamente, más para aprender, digamos, que para ganar un sueldo, sino que iba aprendiendo al lado de la gente que sabía más. Ese fue mi trabajo, y cuando dijeron Pascal me dijo, bueno, que dije, terminemos con el coso porque yo ya quiero trabajar en el campo, ¿no? Quiero experiencia, digamos. Y así fue. Así que salí para el oeste. Qué bueno. ¿Y cómo desde ahí, que hace ya un montón de años, hace 20 años caímos en el buen sentido de la palabra caímos, ¿no? En el periodismo agropecuario. ¿Qué es lo que Eh, pasó? en realidad, a ver, yo soy amigo de Marcelo Bonelli, Ujú. mandamos los chicos, nuestros hijos al mismo colegio. Bueno, nuestras señoras se conocen, digamos, bueno, en varias situaciones. Uno está en la acción de padre de familia, bueno, donde había un coro, mis señoras cantaban, yo soy malísimo para eso. Es decir, uno se cruzaba con el resto de las familias. eh, Ahí nos conocimos, y una vez escuchando la radio del programa, en el año 2001, tipo no, octubre, noviembre de 2001, eh, escuché el programa y digo, qué programa exitoso que es ¿no? Entonces lo agarré, nos sentamos un día, no me acuerdo si fue la primera vez tomando café o comiendo en un restaurante, pero dije, mira, tenés un programa exitoso que tiene alguien que habla de salud, un médico, tenés alguien que habla de consorcio, tenés alguien que habla de seguros, tenés alguien que habla de espectáculo, pero no tenés nadie que hable de campo, que es lo que le deja plata al país. Esa fue mi frase. Bueno, una época tuve, que yo, bueno, toda la situación del 2001, del fin del 2021. Enero él se va de vacaciones, en febrero volví de vuelta a las andadas, y después me dijo, bueno, mira, ya que estaba tan, ya después de 4 o 5 veces, me dice, bueno, mira, vamos a hacer así, porque yo con muchos columnistas decía así, te voy a llamar por teléfono, es decir, que vas a salir por teléfono, vos el viernes hablame y decime de qué vas a hablar, así yo te pregunto de qué se trata. Y así empecé en marzo del 2002, y justo, bueno, no había bancos, no había, en fin, toda la situación, con toda mi experiencia como asesor CREA, yo era en ese momento, eso de CREA Villegas. Bueno, yo le explicaba a la gente qué hacía el productor, ¿no? Que le convenía comprar gasol y vender grano, comprar carne y cambiarlo por ternero, en fin, iba dando consejos. Y se ve que después de unos meses iba explicando qué se hacía el campo. Yo no me sentía periodista, simplemente tardé unos años en sentirme periodista. Yo era ingeniero que quería hablar. Y él me dijo, bueno, venite al piso. Eso fue en agosto. Y dije, bueno, venirse al piso, calculo que debe ser ir al estudio. ¿Dónde queda? Bueno, y me fui. Radio Mitre, bueno, 2668, bueno, me fui. Eh, y bueno, lo primero que dijo, que me hablaba a mí, antes de sentar, dijo, bueno, en mi programa todos tienen la libertad de expresarse, de decir, siempre y cuando usemos, no sé si la palabra correcta fue eso, pero siempre y cuando usemos la palabra, ¿no? O las palabras correctas, seamos veces,
digamos, bueno, la cuestión que así empecé, y las primeras lecciones fueron, bueno, no leas, pues la gente se da cuenta que está leyendo, en fin, me fue asesorando en eso, y uno llevaba líneas, bueno, hoy voy a hablar de yerba mate, que yo nunca la trabajé la yerba mate, pero sabía como agrónomo de qué se trataba. Y otras cosas, como hacía Brasil para vender la carne como si fuese Argentina, entonces yo explicaba, buscaba muchos números para poder explicar en 5 minutos esa situación, que me sirve lo de tema maestro, ¿no? Y bueno, eh, pasaron 2, 3, 4 años, yo era ingeniero que sería periodista, y creo que un viaje fuimos al INTA de Tucumán, donde viajamos una combi y estuvimos conviviendo 4 o 5 días, 14 periodistas. Ahí realmente me sentí, empecé a trabajar sin saberlo yo como productor, para ayudarlo, porque me encontré con gente amiga que vivía ahí en Santiago del Estero, en fin. Eh, Ahí me empecé a sentir como que me sentía periodista, Ujú, ¿no? ujú. Es decir, la agronomía la vuelvo a elegir si vuelvo a tener 17 años, pues es mi profesión, y el periodismo lo veo como una vocación, digamos, ¿no? Yo siempre dije, el día de mañana, cuando no pueda saltar a los alambrados de viejo, me voy a buscar una escuelita rural para trabajar de maestro. Y bueno, se ve que no voy a una escuelita rural, sino que el periodismo puede hacerlo sin saltar al alambrado, digamos. Sí, hay veces que la vocación uno la tiene adentro, la sabe. Yo creo que no voy a hacer un análisis muy simplón del tema, pero creo que es una conjunción muy interesante esta historia de haber sido maestro, haber sido ingeniero y después poder eso volcarlo en el tema del periodismo, porque no solo facilita la cuestión, sino que además, por otro lado, le permite al que está del otro lado, porque en el proceso de comunicación no solo es Claro. importante quién lo emite, sino cómo lo recibe el otro, poder hacerlo de la mejor manera posible. Eh, los argentinos vivimos, eh, yo lo planteo en la pedagogía, pero siempre lo llevo también muchas veces a la cotidianidad de lo que nos pasa en el país. Vivimos siempre de frases, de cuestiones, de frases hechas, de cuestiones que se plantean y quedan como si fuera un axioma o como si fuera el 11.º mandamiento. Y una de las cosas que, hablando del sistema productivo agroindustrial argentino, se dice es que el campo comunica mal. Un poco lo hablábamos antes de arrancar esta charla. ¿Coincide Gerardo en eso, que en realidad el campo comunica mal? Sí, sí, comunica mal, ya de entrada lo digo, pero también tendríamos que diferenciar cuando decimos campo, ¿qué es? Bueno, ahí Los está. productores. Claro, Claro, los claro, productores comunican muy mal, va, directamente no comunican, al contrario, es un boomerang que les juega en contra muchas veces. Eh, Después podemos ver las razones, pero es así. El resto del sector agroindustrial no es que comunica mal, comunica bien, de alguna manera, no del todo, porque la base, claro, es un problema porque es blanco también de críticas por parte de un gran sector de la política, claro. entonces lo usa, digamos, como sparring, digamos, de la política, entonces de alguna manera recibe los golpes de esa relación. Entonces parece que uno tendría que andar explicando cosas que si estuviese en un país distinto, no tenía que explicarse. Ujú. Y bueno, a veces el campo no entiende porque, a ver, son pocos los que se pueden estar dedicando sabiendo de todo este conocimiento, ¿no? Pasa en todo el mundo, me parece. Yo no conozco mucho, pero conozco productores uruguayos, paraguayos, en Estados Unidos, brasileños, y hay muchas cosas son muy comunes, pero debe ser uno de los pocos países en el mundo donde, no quiero usar esta palabra porque la usa a un, a un político, pero la casta política, digamos, atento, gran parte de la clase política, atenta y habla mal del productor. Eso no pasa en ningún lado. Es decir, si a uno se le ocurre en Nueva York hablar mal de un farmer, lo matan, directamente lo matan. El farmer es un patriota, es el tipo que luchó contra el indio, digamos, ¿no? Que cultiva la tierra, que durante la guerra dio de comer. En Europa, por supuesto, no conozco, pero
el productor, pero por lo que he hablado con periodistas agropecuarios de Europa, es así, se lo considera así, todos los circuitos que uno ve. En Uruguay tampoco, a pesar de haber tenido también problemas políticos con nosotros. En Brasil puede ser un tanto más parecido a lo nuestro, pero tampoco ni en Paraguay pasa eso. Es decir, unos pocos países que nosotros producimos, somos dentro de los 5 o 6 productores más, exportamos más alimentos de todo el mundo, y sin embargo el productor, a ver, trabaja la tranquera para adentro, la tranquera para afuera, donde tiene que comunicar, expresarse, a veces es difícil en las propias rurales, las propias rurales tiene que hacer, va la persona que tiene más tiempo, a veces, si no realmente el que más patalea contra los impuestos, entonces el que más grita, bueno, lo ponemos a Pepe, que es como sabe, ¿no? Esto de impuestos y cómo está. Pero sin embargo, después la parte de comunicación, expresar algunas cosas importantes por donde cómo se arma, digamos, esa estructura para llegar a la gente, eh, no lo sabe hacer. Y me parece que parten de una base, y son muchos periodistas también, que la opinión pública no tiene bien visto al campo. Y en 2008 vimos que no es así, es totalmente al revés. La estructura de la gente, sobre todo clase media, clase alta, bueno, el grueso, eh, le gustaría tener un campo, le gustaría vivir el campo, le gusta lo verde, todos de alguna manera tienen familia que fueron, digamos, de un pueblo chico, ¿no? O son de campo, o vinieron de un campesino de Europa. Es decir, todos tenemos una raíz, no solamente, digamos, como nación, sino las personas que estamos arriba, y sin embargo son un pequeño grupo que trata de difamar y romper ese vínculo natural, que es natural, digamos, en la gente. Y eso, bueno, me parece que es así, lo veo así. Y ese corte del 2008 al que usted hacía referencia hizo parir también la palabra, ya estaba, pero decir campo, planteando que es todo lo mismo, ¿no? Entonces uno, eh, equivocadamente algunos, no unos, algunos tienen esa idea de que el campo es no lo digo despectivamente, es un gringo nadando en soja en una 4x4, cuando el tealero de Capiobí Misiones o el criador de ovejas de Sarmiento en Chubut también forma parte del campo argentino en esa historia. Me hace acordar mucho lo que usted planteaba de los americanos. Yo me ha tocado por mi trabajo viajar un montón. En la década del 80 en Alemania se decidió que lo que era el Ministerio de Agricultura pasase a llamarse Ministerio del Consumidor. Entonces había una especie de propaganda que era muy larga, en algún momento era muy aburrida para los que están en comunicación porque era bastante larga desde el punto de vista televisivo, porque era la forma planeada, pero era una familia que desde el momento que se levantaba hasta que se acostaba, todo lo que le pasaba y todo lo que vivía venía del campo. Es decir, desde la sábana de donde estaba durmiendo, desde la leche que estaban tomando en el desayuno, desde el corte de biodiesel que tenía el automóvil cuando salía, o desde por supuesto, de lo que comían en las distintas comidas del día, venía del campo, desde la misma ropa. Entonces yo coincido 1000 por 1000 con usted que en realidad hay el grueso de la gente tiene una mirada positiva, no incluso ni admiración, digo, tiene una mirada positiva sobre lo que es nuestro sistema productivo. Y en realidad es bastante eh, dilemático encontrarte esta cuestión, o tratar de explicarlo por afuera de los argentinos, que quizás para adentro Es nosotros, así. hacia adentro vivimos en un mundo que, en Argentilandia, que es bastante difícil explicarlo afuera, pero es bastante difícil entender esto que en un país que depende tanto de su producción agroindustrial, eh, se lo critique, se lo machaque, se lo permanentemente esmerile a un sistema productivo que es la permanente entrada de divisa al país. Mm, Es dilemático eso en ese sentido. sí, sí. No, no solamente eso, es un desarrollo, el desarrollo se debe a este trabajo y es un desarrollo federal, digamos. Cada uno de las ciudades que uno ve, si ve, a ver, nosotros tenemos economistas, no puede ser que de la Facultad de Economía salga gente que no conozca el campo. Al contrario, yo he ido
en 2008, 2009, y a la Universidad de Buenos Aires, ¿no? La Facultad de Economía, a escuchar bueno, discusiones donde participé, donde veo que simplemente el sentido, digamos, no sé si decirle izquierdista o neomarxista, digamos, impera, digamos, en el estudio, y el neomarxismo lo que tiene es el odio, bien dicho, ¿no? No, no como se usa hoy políticamente. Odio hacia, bueno, antes era pobres contra ricos, empresarios contra empleados, contra obreros, en fin, ahora parece que el campo es el enemigo, ¿no? El que se queda con todo. Y lo vimos en 2008 y 2009, y dando ejemplos falsos, incluso de Estados Unidos, de cómo se transforma el maíz en Estados Unidos, cosa que uno sabía bien que no era así, pero uno le discutía y era el único, y claro, los chicos, los alumnos miraban y no entendían nada. Entonces es imposible que, a ver, yo no me explico que un economista en Chile no sepa de la economía del cobre, ¿no? Ni en Venezuela o en Arabia del petróleo. O sea, no puede ser que un economista salga del país, salga recibido sin saber cómo es la economía de los granos, de los cereales, por lo menos. No sé que entienda ganadería, pero por lo menos lo básico de cómo se mueve, ¿no? No es cuestión de ver curvitas de oferta y demanda, sino cómo se maneja ese tan especial que es la ganadería, cómo es el mercado lineal, cómo se mueve, digamos, los precios y por qué hay épocas del año. Creo que eso lo tendrían que entender todos no solamente los chicos de primaria, que a veces hasta fallan en las escuelas de pueblos chicos, sino también los de Buenos Aires, ¿no? Me parece que habría que transformar esa simpatía que cuando uno nace hacia el campo, lo verde, en cosas reales que sirvan a la economía del país, ¿no? Parece que hay oportunidades a veces que uno está en el fondo, decimos, a partir de aquí hay que hacer un plan, todo el país, encomendarnos, y hay que hacer esto. Y para hacer esto, es decir, uno no puede haber un político que hoy tenga un plan económico sin tener en cuenta el campo. Si me estoy preparando en 2023, no, pero el equipo agropecuario todavía no lo hice. Es imposible. Es decir, el primer punto tiene que ser así. No, Este, yo trazo un paralelismo con eso fuera de la política y de la economía, por ejemplo, con el tema de la educación, sin querer ser corporativo, con el tema de la educación en el medio rural. Es decir, uno tampoco entiende mucho eh, cómo en este país, que depende tanto de lo que estamos hablando, de nuestro verde, de nuestro sistema productivo, haya tan poca se le preste tan poca atención a la educación en el medio rural, esté tan abandonada, es la hermanita perdida, somos el patito feo, somos claro, un poquitos, y lo digo corporativamente, asumiéndolo, dicho corporativamente, ¿no? Es decir, en vez de que haya una política de Estado, yo siempre digo lo mismo, prefiero hablar del Estado y no del gobierno. Después será Juan o Pedro quien gestione el gobierno municipal, provincial o nacional. Hablo de política de Estado que sean sí, sostenibles en el tiempo, ¿no? Es decir, ¿cómo no pueden generarse tres o cuatro cuestiones que sean intocables, digamos, políticas de Estado, por ejemplo, para valorar el tema de la educación en el medio rural, por infinidad de cosas? Por ejemplo, por esta historia de la importancia del sistema productivo y también por la importancia de que la gente se pueda quedar en el campo y que valga la pena que de vivirse en el campo, porque hay algo que también venimos hablando mucho en estas conversaciones con FEDIAP, que el arraigo no es una cuestión física de quedarse por quedarse, porque si uno se tiene que quedar para vivir mal en el campo, que se vaya, pero digamos, uno para quedarse necesita buenos caminos, cosa que la Argentina adolece en las zonas rurales, necesita que el sistema de salud esté cerca, que haya escuelas que realmente valga la pena que los chicos puedan ir a estudiar. Esas cuestiones que son, como usted lo plantea, ¿no? Es decir, cuando uno estaría preparándose para la próxima elección, que debería estar entre las primeras cuestiones pensadas y definidas, y reitero que sean políticas sostenibles en el tiempo independiente de que estén, uno no las tiene. Yo dando clases en la universidad, a veces me convierto en alguien medio malo y mando a mis alumnos a investigar cuándo la educación es tapa de los diarios, siempre y cuando no sea paro o que hayan fallado el ingreso a la Universidad de Medicina en La Plata,
y cuando la educación en el medio rural sea tapa de los diarios, y Ujú. eso no existe. Y eso creo que también nos coloca como país, nos muestra los problemas que tenemos, ¿no? Porque no le estamos dando importancia a algunas cosas que son vitales para nosotros. Para mí es fundamental eso que dijiste, perdón que te guste, Juan Por Carlos. favor. Me parece que es fundamental, y cada vez es peor. Es decir, me parece como que la clase política no quiere que haya un plan. Es como que, porque hay cosas elementales que uno las ve, no hay que tomar muchas medidas, porque en realidad todo está relacionado. Si yo toco un precio y le pongo un precio que no sea el natural, por supuesto me va a aumentar o bajar el precio en otras partes de la economía. Todo está relacionado. Entonces, si uno empieza a poner trabas a un lado, tiene que estar pidiendo, toda la gente está pensando, gastando energías en su propio lobby. Del panadero hasta digamos, el que hace la harina, de los molinos, hasta el que vende el exportador, todo está relacionado. Entonces, estamos todos perdiendo tiempo en algo que tendría que fluir en forma natural. Y el lobismo no tiene que ser para sacarse un pedazo más, sino el lobby sirve para crecer todos juntos. Es decir, así como se hace en todas las partes del mundo. El lobby existe, pero siempre pensando en el bien común, y después cada uno, bueno, a ver, dame un poquito más con esta ley para que yo pueda invertir más. Y sin embargo, las pocas cosas que se hicieron bien, como la ley de combustible, que duró hasta hace un año, que era simplemente, bueno, muchachos, pero bueno, mientras vamos pensando algo que sea mejor que esto, sí, puede ser, pero por lo menos no demos pasos para atrás. Cuando se empieza a destruir, si esto trajo inversiones, estoy mirando algo y podemos dar 20 ejemplos de eso, ¿no? Y esto trajo inversiones, trajo muchas pymes que empezaron a trabajar gracias a esto, trajo desarrollo en el interior, que le vendían a las grandes. Después falló, y sigue fallando incluso, los porcentajes no los cumplen las petroleras, pero no Cortes. puede ser que con los lobbies, que muchas veces dependen de intereses extranjeros, puedan más, digamos, que el bien común. Entonces, me parece que son actos de corrupción que están en el medio, y después a ver, los malos ejemplos cunden, ¿no? Cuando no hay castigos para aquel que hizo las cosas mal. Totalmente. Ya vamos terminando, más allá de agradecer el tiempo, quiero antes de ir que nos cuente un poco qué es ABOPA, porque Mm. hace poquito fue además el Día del Periodista Agropecuario, que lo saludamos, y además por otro lado, hace un rato antes de arrancar, también nos dio la buena noticia de que bueno, fue reelegido presidente justamente de ABOPA y queríamos un poco que les cuente a los que nos están viendo qué es ABOPA. Bueno, a ver, el 1 de septiembre, digamos que es el Día del Periodista Agropecuario, porque en 1812, es decir, hace 220 años, una de las primeras publicaciones en el país, el Semanario de Agricultura, Ujú. Industria y Comercio, de Hipólito Vieites, Vieites. nacido en San Antonio de Areco, la consideramos como la primera publicación, incluso la primera publicación legislativo, digamos, ¿no? Eh, que se editaba estamos hablando de 1802. Eh, bueno, ABOPA es la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios, nació de un grupo de gente hace muchísimos años, que se encontraba un mes en Palermo, que no se sentía identificado con lo que había hasta ese momento, digamos, a nivel nacional, y ahí nació, digamos, el espíritu de, entre esos 10 amigos, que a fin de año ya eran más de 20, que nosotros tratamos de mantener y lo venimos manteniendo, que es la amistad continua, ¿no? En un ámbito, el de periodismo, que es muy parecido a los artistas, etcétera, donde a veces hay competencia, el cartel. Sin embargo, este grupo funciona y a full, Ujú. digamos, ¿no? Cuando alguien se enferma, bueno, mira, yo voy, te grabo, te mando, intercambiamos información. Somos como una gran agencia de investigación y de relaciones, en el cual mandamos nuestras comunicaciones internamente para poder manejarla entre todos, ¿no? Nosotros consideramos
el año que nos conoció la justicia, que nos aceptó, justamente en noviembre van a ser 10 años, como el año de nuestro nacimiento institucional. Y esta es nuestra tercera comisión directiva con papeles, digamos, presentando balance, etcétera. Y bueno, me han reelegido nuevamente presidente y hemos cambiado, bueno, hemos rotado en este vuelo que nosotros decimos que tenemos para seguir trabajando duro. Es decir, la excusa fue que estos últimos 3 años tuvimos un año y medio de pandemia, entonces no pudimos ejercer todo lo que queríamos. Aprendimos a usar el Zoom, aprendimos nuevas herramientas, donde nos podemos reunir varias veces por mes la comisión directiva, con distintos temas rápido y vernos y conversar esta herramienta que es fabulosa. Pero bueno, nos quedamos en algunas otras cosas un poquito por falta de vernos. Así que bueno, eso es a vos para ser bonaerense de proyectos aeropecuarios trabajando, bueno. Y además han editado dos publicaciones muy interesantes que han tenido la gentileza de distribuirnos y la última la vamos a distribuir dentro de 10 días en una reunión que vamos a Bien. tener con algunos representantes, que es el ADN de la carne argentina, el ADN de la soja y el maíz híbrido en Argentina, que realmente son dos materiales muy interesantes de consulta y que además por otro lado sirven, como nosotros siempre decimos, ¿no? Para que los chicos conozcan que se sigue escribiendo, que se sigue publicando, que se sigue, que el placer de buscar información y de la lectura también es otra forma de formarse y que no solamente hay que copiar y buscar, sino ponerse a leer, a investigar, a comparar, ¿Mm? a que eso le sirva para que, porque en realidad el tema de la carne es distinto por diferentes razones, tanto geográficas como también productivas, en diferentes lugares del país y eso sirve mucho. Así que en su persona, Gerardo, queremos agradecerle mucho a la asociación ¿Mm? de habernos permitido hacernos No, este material para distribuirlo en las escuelas. no, al contrario, siempre pensamos, cuando lo escribimos, incluso segundo Acuña, el de ganadería, etcétera, siempre está pensando en las escuelas agropecuarias, esa es la realidad. Eh, es decir, por supuesto, esta serie de ADN es historia, es saber de dónde venimos, ¿no? Cómo Claro, entraron los primeros 7 vacas al país, no, en por el eso, caso del claro. segundo, hasta la actualidad. Es decir, uno no va a encontrar tecnología ahí, sino simplemente la historia de aquella gente que en los años 50 empezaron a sembrar soja y no dejaron de sembrar nunca más, ahí en Santa Fe. Es decir, es la historia de cómo empezó esto, en este caso, los dos productos, soja y maíz, que son los que más, digamos, el 25%, el 30% de nuestras exportaciones provienen de esos dos productos, ¿no? Pero ¿cómo empezaron? Cómo se pensó en ese momento y para qué? Está muy interesante porque además, por otro lado, ese título, bueno, justamente ustedes trabajan en la comunicación del ADN, de la carne argentina o de la soja y del maíz híbrido, ya uno lleva a querer ver por dónde va el tema, ¿no? Y cuando yo lo vi, me pareció fabuloso el poder arrancar del origen, valga la redundancia, como para que se sepa que todo tuvo un comienzo y por algo pasó. Otra vez, Bien, bien. Bueno, agradecer. te cuento, el ADN de la carne argentina, el título ese se lo puso un gran amigo, Luis Fontoira, que es excelente Sí, comunicador, sí, y yo claro. me copié en el libro de maíz y digo, no, es lo mismo, le sigo eso, el ADN en este caso va a ser de la soja y del maíz híbrido. Hasta Seguro. hijos míos me preguntaban, ¿qué es el híbrido? Porque Claro. ninguno de mis 5 hijos siguió mi carrera, la libertad, digamos, para que elijan siempre No, lo bueno, que quieran. Bueno, claro. la mayor es licenciada en educación, pero bueno, es cantautora, hoy da clases también, por supuesto, en una facultad, pero ese es el origen. Entonces, gracias al libro, bueno, se enteraron de que era un híbrido, con 20 y pico de años. Gerardo, otra Bueno, vez, infinitas gracias, un cariño grande para toda su familia, el respeto que tenemos, el agradecimiento en usted otra vez a la mesa directiva de ABOFA y ABOPA, perdón, y esta historia de aquel muchacho que se le reveló a la mamá y quiso ser maestro y en algún momento soñó ser piloto de casa, hoy es un referente para nosotros en el tema de la comunicación
que es tan importante en nuestro sistema productivo. Así que en verdad que le agradecemos un montón en este tiempo que nos dedicó para nosotros en FEDIAP. Que tenga unos días muy felices y ojalá que nos podamos ver pronto para darnos un abrazo. Seguro, seguro, ¿no? Y el agradecido soy yo porque me sentí como si estuviese delante de los chicos, de alumnos, ¿no? Que es algo que me encanta. Bueno, Bueno,